Muchos venezolanos piensan que en medio de la crisis en la cual estamos viviendo en 1995, hace falta quizás un nuevo Bolívar y quizás un nuevo Gómez. Yo creo que la invocación de fantasmas de la historia, es decir, la necesidad que tiene una sociedad de querer invocar a tal o cual de sus personajes en el pasado, habla un poco mal de esa sociedad, ¿no? Habla de una negación de lo contemporáneo, de lo presente de la sociedad. Este país ni necesita, a mi criterio, invocar a Bolívar, ni necesita invocar al general Gómez, ambos personajes sumamente importantes dentro de nuestra historia. Ambos hombres que hicieron por este país, cada uno a su manera, cada uno en su estilo y en sus convicciones, pero que evidentemente pertenecen a un siglo, a una manera de ver el mundo y a un reto personal extraordinario en ambos seres, ¿no? Entonces, a mí me parece que sería como negativo o como hablar mal realmente de Bolívar, volverlo a invocar otra vez, porque se supone que es el padre de la patria, y se supone la patria que ese padre construyó debería de servir para algo, y no para que el padre de la patria o una invocación del padre de la patria la salve o la rescate. Esa es mi visión de eso. En realidad es eso, sí. Yo lo que creo en todo asunto es que este tipo de personajes como Gómez, que tuvieron una larga influencia sobre el país, es muy difícil verlo como un solo hombre, es decir, como un problema psicológico, es decir, como una unidad humana, sino que son personas que viven etapas. Lo que pasa es que Venezuela tiene la inmensa catástrofe de contar su historia, salvo todos personajes que me acompañen aquí, de una manera moral. Es decir, este es bueno, este es malo. Entonces, yo, por ejemplo, que pertenezco a esa generación que llamamos el 58, yo nací bajo el concepto de la generación del 28. Gómez es un malvado, Gómez le chupaba la sangre a los niñitos, a mí me llegaron a decir eso, ¿no? que mataban niños y le llevaban la sangre a Gómez, esa cosa me la decía a mí. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, yo heredé en un primer momento eso, y yo me siento absolutamente estafado de la visión del general Gómez. Sí, nadie es bueno, nadie es malo, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho Bolívar, todopoderoso, la bondad infinita, un hombre que no cometió un solo error, un hombre impoluto. Decía hace poco Manuel en una interrupción, Guillermo Tell, eso es exactamente lo que significa Bolívar. Y Gómez, por el contrario, un malvado, un aldeano, un paleto, ignorante, bruto, etc. ¿Quién fue más cruel, Bolívar o Gómez? Yo creo que ninguno de los dos, porque es que el concepto... ¿Ninguno de los dos fue cruel? No, es decir, ninguno de los dos podría ser más o menos cruel, porque es que yo creo que la crueldad como componente de un ser humano, de la personalidad de un hombre, no lo creo ni en Bolívar, no da ese indicio, ni Gómez da ese indicio. Yo creo que hay una circunstancia que obliga a la crueldad. Ajá. El libertador Simón Bolívar fue un hombre particularmente drástico con la vida de los hombres. El decreto de guerra-muerte, el Sin embargo, fusilamiento de los y es muy españoles de La famoso, Guaira. hay que tomar en cuenta. Y muy famoso porque jamás se ha dicho que jamás concedió un indulto, por ejemplo, una persona que no tuvo capacidad de perdón, pero al mismo tiempo pasarle esa factura resulta muy difícil porque a lo mejor es que no podía tener capacidad de perdón o no creía. Mira, pero el país pacificado. Yo diría esta cosa de la tortura, ahí me viene este ejemplo, ¿no? La cuestión de lo que eran los grillos, por ejemplo. En efecto, eso era un instrumento de castigo venezolano que tenía una larguísima tradición. Yo le digo una vez que durante la presidencia, nada menos que de don José María Vargas, pues a la gente se le engrillaba exactamente igual. El grillo no es una invención diabólica de un hombre que dice vamos a hacer esta cosa para torturar a una persona. Es una manera de represión en el país, es una tradición, es una cultura represiva en el país. Con Gómez ocurre entonces el reverso. Es el diablo. Es decir, como es el diablo, entonces el país no sabió apreciar las cosas que este hombre hizo, entre ellos haber creado el país, el concepto de país de nación. Así es. Quien lee el libro que lo acabo de leer de Manuel Caballero entenderá rápidamente un concepto en el cual Caballero insiste mucho, ¿no? Que es la idea de un país desmembrado, de un hombre que unifica un país. El venezolano que no me puede estar escuchando en este momento, es decir, no puede ni siquiera concebir, yo tampoco, no tengo también esa edad, ¿no? Pero no puede concebir un país. Yo voy a decir, mi mamá quería en 1920 y tanto ir a ver a su papá que estaba en el Táchira, que estaba en San Cristóbal, algo así. Me tuvo que ir de La Guaira a Curazao, de Curazao a Maracaibo, de Maracaibo a La Fría y de La Fría subir a San Cristóbal. Entonces, eso fue Gómez, el que evitó que en el futuro la futura señora Cabrujas con mi mamá no tuviera que hacer ese complicado viaje que para llegar a parte de su territorio tenía mi mamá que llegar a Curazao para poder llegar a ese lugar. Yo echo de menos que en este país no haya una Plaza Gómez. Aquí debería haber una Plaza Gómez, porque lo que pasa es que cuando uno hace una plaza no lo hace exactamente para la loa de un personaje, sino para parte de nuestra historia. Nosotros no podemos explicar, ni le podemos explicar el país a nuestros hijos sin Juan Vicente Gómez. Es una necesidad, sí. pero es el mismo drama. Ahí tiene que asumir.
duda. Pero hay personas que aquí se vetan. Uno de ellos es Guzmán Blanco. El otro fue lo que hizo Rómulo Betancourt con Pérez Jiménez. Pérez Jiménez quedó vetado en nuestra historia. 10 años que son claves para explicar la Venezuela de hoy han sido suspendidos de la historia, de la enseñanza de la historia. El nombre de Pérez Jiménez fue cancelado. Bueno, entonces ustedes quieren hablar de Pérez Jiménez en el próximo segmento. No se vayan, que ahora vamos a hablar de Pérez Jiménez. Es decir, yo trato de evitar la historia dramática del país, porque la historia dramática del país nos ha llevado a una inmensa confusión, Los venezolanos no tenemos acceso a nuestra historia. Y parte de lo que hemos discutido en este programa, si pudiéramos llegar a una conclusión, apunta a demostrar este asunto. Es decir, estamos hablando de Bolívar, estamos hablando del general Gómez, nos hemos planteado ahora hablar del general Pérez Jiménez, y estamos hablando en el fondo de 3 desconocidos, ¿no? El general Bolívar pasma por eso. No hay un hombre al que se le haya seguido la pista diariamente más en la historia del general Bolívar. Es decir, cualquier persona puede responder qué hacía el 14 de mayo de 1819 a las 6 de la tarde con bastante precisión. Se puede precisar. Pero entonces, lo que ocurre es que, fíjense qué paradoja, este hombre que parece puesto en una lupa y del cual se sabe todo, prácticamente con horario, es sin embargo un gran desconocido de la historia. En el fondo se le escapa a los venezolanos. General Gómez, que gobierna 27 años Venezuela, que transforma, que crea una situación dentro del país o dentro de su régimen, se producen esas transformaciones. Es también otro desconocido porque se va hacia una leyenda. Y Pérez Jiménez es un hombre cancelado, ignorado,